Bien, chicos, en primer lugar, darle la bienvenida a este módulo, a esta clase. Me presento nuevamente, soy la docente Olenka Celada, ¿no? Conmigo vamos a llevar el área de ciencia, ambiente y salud, como lo vienen llamando, ¿no? Y vamos a ingresar prácticamente al área de química, ¿no? Esta ciencia que es muy importante y que ya se viene manejando desde hace muchísimos años como parte de una currícula normal para educación secundaria, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a ver el tema de funciones químicas, pero para esto, obviamente para que yo pueda iniciar hablando de funciones químicas, en primer lugar tendría que saber si ustedes tienen conocimiento o por lo menos saben de lo que voy a hablar, ¿no? ¿Para qué? Para que al final del módulo, finalmente haya sido bastante provechoso, hayan podido desarrollar su evaluación bimestral, sus ejercicios, todos los ejemplos que se presentan en el módulo de una manera bastante óptima, ¿no? Y de todas maneras, bien, gracias Cecilia. Sí, justamente parte como nos dice Cecilia, puede que no tengamos cierto conocimiento previo, pero al ser la primera clase es que vamos a llegar de esta manera a tener todo el conocimiento prácticamente necesario para que nosotros ya podamos hablar acerca de funciones químicas y podamos entenderlo, ¿no? Entonces vamos a tener en primer lugar que definir qué es la química o de qué vamos a hablar cuando nos referimos, muy bien, gracias Cristina también por tu participación. Bien, chicos, como justamente nos venía comentando Cristina también, por aquí Juan Chávez, no se escucha, mi micrófono está activo. Quisiera saber, chicos, si me escuchan todos o es solamente problema de Juan. Quisiera que alguien me confirme si se está escuchando o no se está escuchando. A ver, Nadia, ¿has levantado la mano? Sí, sí se escucha. Ah, ya, muy bien. Gracias, Cristina, también. Entonces, Juan, de repente hay un problema en tu equipo, ¿no? Con el que estés utilizando, que por eso no estás. Discúlpeme, yo no le escucho nada. No sé qué está pasando. Sí, cuando hay problema especialmente de un estudiante, sí, lo más probable es que sea perteneciente del equipo de quien lo recepciona. Bien, mientras su compañero todavía va solucionando de repente algún tipo de inconveniente que pueda tener con su audio, ¿no? Vamos introduciéndonos un poquito más con el tema de la química, si es que muchos de repente no hemos tenido la oportunidad de conocer este término, de saber de qué estamos hablando, ¿no? Prácticamente nosotros, cuando hemos visto de repente los módulos anteriores, ¿no? Y hemos podido tener o tocar temas como el universo, la materia, como también ciertas propiedades del ambiente, ¿no? Como por ejemplo la nubosidad, la meteorología, donde hablamos de humedad, las nubes, el viento, etcétera. Muy bien, gracias Juan por la confirmación. Entonces, hablamos prácticamente de todo lo que tiene que ver relacionado con elementos que nosotros no podemos visualizar a simple vista, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del aire, estamos hablando básicamente de un conjunto de elementos. Básicamente la mayoría podría decirme que es oxígeno, porque es como que todo el mundo lo conocemos. ¿Qué es lo que respiras? Oxígeno, ¿no? Pero si nos damos cuenta o profundizamos un poquito más este concepto, vamos a poder darnos cuenta que el aire no es solamente oxígeno, ¿no? El aire vendría a ser ya un conjunto de elementos que nosotros estamos respirando. Pero por ende, el ser humano, particularmente como ser vivo, tendemos a asimilar y a captar más el oxígeno porque este es el elemento principal que nuestro organismo va a necesitar para subsistir, ¿no? Pero, ¿qué es el oxígeno? El oxígeno básicamente es un elemento químico, uno como tantos que pueden existir dentro de nuestra tabla periódica, ¿no? Entonces, la química básicamente estudia a estos elementos químicos y también las propiedades que ellos pueden tener. ¿Para qué? Para poder fusionarse con otros, para poder aparearse con otros, generar ciertas reacciones químicas y por ende dar
paso o dar cabida a la formación de nuevos compuestos o componentes que ya nosotros vamos a poder visualizar, incluso hasta cierto punto tocar, coger, ingerir, alimentarnos y absorber todas sus propiedades que cada uno de ellos pueda tener, ¿no? Entonces, para eso es que sirve la química, por eso es que existe y por eso es que finalmente tenemos que estudiarlo, ¿no? Entonces, dentro de esto, para poder dar pase ya al tema de funciones químicas, vamos a compartir ahorita, voy a compartir mi pizarra, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan, más que todo, tener una idea macro de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Ahorita les voy a compartir, chicos. Bien, ya tenemos la pizarra en visualización, ¿no? Lo que vamos a hacer de repente es aumentarle un poquito el zoom para poder, para poder visualizar un poquito más de cerca ciertos elementos, ¿no? Bien, chicos, para en primer lugar empezar a trabajar con el área o con la ciencia, en este caso con química, sí o sí preciso indicarles y solicitarles, ¿no? De manera especial, que ustedes se puedan hacer acreedores, quizá para la próxima clase, ¿no? Ya puedan conseguirse una tabla periódica. Esto que estamos viendo justamente en pantalla, ¿no? Que está bien grande, que es un conglomerado que parece como un rompecabezas prácticamente, es la tabla periódica, ¿no? Esto usualmente ustedes si van a alguna librería frente a algún colegio o frente a la universidad o algún instituto, fácilmente la pueden conseguir, ¿no? En mis épocas, cuando yo estudiaba, costaba algo de 2 soles 50. Dudo mucho que haya variado el precio porque es estándar, la tabla periódica es única, no ha cambiado desde, hace muchísimos años. Quizá puede variar los colores, pero por lo general todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes se le va a hacer más práctico. Pueden descargarlo también de repente de internet, ¿no? Pero siempre tenerlo de manera física considero que es un poquito mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cara anterior, la que ustedes están visualizando prácticamente, ustedes van a tener toda esta información, pero en la parte posterior de la tabla periódica va a venir información adicional que les va a ayudar también para que puedan desarrollar más adelante pues otro tipo de ejercicios o reacciones que se vayan a dar. No, entonces sí es sugerencia, considero muy necesario que ustedes se hagan acreedores de una tabla periódica, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a rendir alguna evaluación o más que todo desarrollen sus ejercicios, es como si fuera prácticamente su lápiz, su lapicero o su borrador, ¿no? Es un material indispensable, más que todo cuando desarrollas química. Porque aquí contiene toda la información que vamos a necesitar para poder trabajar con ¿qué? Con funciones químicas, ¿no? Entonces, esta tabla periódica almacena todos los elementos químicos que nosotros podamos encontrar en nuestro planeta. Ojo, en nuestro planeta en general. O sea, no hay otro elemento en el planeta que no se encuentre dentro de esta tabla periódica, ¿no? Entonces, aquí específicamente se encuentra todo. Ahora, de que obviamente existen fusiones, existen reacciones entre ellos y se formen otros compuestos, sí hay, ¿no? De que se vayan a dar más adelante otros diferentes de los que ya existen, de los que ya conocemos, también, ¿no? Pero por el momento, elementos químicos solo son estos, no hay más, ¿no? A no ser que, bueno, posiblemente más adelante ustedes quieran ser expertos en la química y estudien más a fondo y se conviertan en científicos, ¿no? Para poder, bien, gracias, Niham Jamanka. Ya tiene su tabla periódica, muy bien. Cuando tiene la tabla periódica, ya incluso, por ejemplo, ahorita puedes tenerla, ¿no? Y puedes ir observando ya de acuerdo a cómo yo les voy señalando las cosas, ¿no? Las partecitas de la tabla. Entonces, se te familiariza más un poquito el tema.
Entonces, como les decía, ¿no? Si a alguno de ustedes les gustaría centrarse más en esta ciencia, bueno, pues bienvenidos sean, ¿no? Para poder de repente descubrir por ahí algún elemento químico adicional, ¿no? Pero por el momento, estos son todos que se han establecido ya hace muchísimos años, ¿no? Y se siguen trabajando hasta hoy en día. Sin embargo, la ciencia siempre es variable porque siempre se van descubriendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, bien, no nos desviamos más del tema y nos centramos en la tabla periódica. Esta tabla periódica, como les decía, almacena todos los elementos químicos que habitan o que están dentro de nuestro planeta. Todos estos son inertes, ojo, ninguno tiene vida, ¿no? Todos son inertes. De que en muchos casos lo vamos a poder, de repente ya como compuestos, a poder apreciar, ¿no? Tocar incluso hasta cierto punto, vivir de ellos, ¿no? Es cierto. Pero difícilmente uno por uno se va a poder observar así a simple vista y sin que haya llevado ningún tipo de proceso, ¿no? Entonces, bien, ahora la tabla periódica, según las coloraciones que nosotros podemos observar o podemos visualizar, ¿no? Tenemos distintos tipos de coloraciones. Tenemos el color celeste, tenemos el verde clarito, tenemos el maíz, el verde oscuro, el marrón, el morado. En fin, y acá una leyenda, ¿no? Tenemos una leyenda donde nos indica prácticamente que cada color significa algo, ¿no? En este caso nos está indicando que el color celeste son metales, este color que es medio verde son los no metales, este color que es medio maíz son los halógenos, ¿no? Tenemos el otro verde que son metaloides, tenemos este marroncito que son los gases nobles y así sucesivamente nos va indicando, ¿no? De preferencia, nosotros cuando vamos a trabajar en la química y hasta el módulo que lleguemos trabajando con la química, de preferencia vamos a trabajar más que todo con los metales, los no metales y posiblemente también los gases nobles, ¿no? Pero en su mayoría trabajaremos con este grupo celeste, con estos grupos verdes, ¿no? Con este grupo verde y quizá también con estos, quizá, ¿no? Quizá no lleguemos, pero quizá sí. Pero hasta el momento siempre nos vamos a basar solo en los metales y los no metales, ¿no? ¿Por qué? Porque son la mayoría, como se pueden dar cuenta, ¿no? En su mayoría, la mayoría son metales, ¿no? Ahora, obviamente, para que se hayan agrupado en grupos de metales y no metales, gases nobles y demás, cada uno de ellos tiene características específicas que hacen que formen parte de estas agrupaciones, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, vamos a observar que por más que el hidrógeno esté aquí, ¿no? No es parte de los metales, ¿no? Obviamente. Pero ¿por qué me dirán por qué el hidrógeno es 1? ¿Por qué acá el helio es 2? ¿Por qué acá el litio es 3? ¿O el berilio es 4? ¿Por qué acá en este caso el libro es 68, ¿no? O sea, eso de ahí finalmente se determina por qué, ¿no? Vamos a ver por qué se determina, por qué es que estos elementos tienen un número en específico o un orden específico. Y eso básicamente se da por su número atómico. En el lado de acá, ¿no? Aquí haciéndolo un poquito más grande, acá, esta parte central, ojo, todas las tablas periódicas, a ver si su compañero que ya tiene su tabla periódica nos debe confirmar. Todas las tablas periódicas tienen aquí justamente este ejemplo, ¿no? Donde sacan o extraen un elemento químico, lo colocan aquí en la parte superior. ¿Para qué? Para poder ayudarte a identificar qué son esos numeritos, esas letritas que están en el cuadradito, ¿no? Muy bien, exacto. Si estos numeritos que están en la esquina superior derecha vendrían a ser las famosas valencias, ¿no? Como nos comenta su compañero. También llamados estados de oxidación. En este caso nos dice los más estables van en negrita, ¿no? Como en este caso no hay, pero están los estados de oxidación del elemento químico. Tenemos por este lado también el símbolo químico, que es, en este caso, el nombre de este elemento es el hierro, ¿no? Como nos lo están presentando acá, ¿no? Nos lo están presentando como nombre hierro. Ahora tenemos al símbolo químico que es Fe. Usualmente los símbolos químicos bien se puede dar con la inicial, con la letra inicial o las dos primeras letras iniciales del nombre,
pero también puede que se cambien, ¿no? Eso dependerá mucho de que no hayan iguales, elementos iguales. Por ejemplo, que si acá es hierro y empezó con H, pero ya tenemos al hidrógeno que también empezaba con H, obviamente no puede ser igual. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, HI tampoco, porque también tenemos otro elemento que también, que también justamente también se le ha dado esa abreviatura de HI. Entonces, por eso se le coloca FE. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto este elemento nos vamos a ir dando cuenta que de acuerdo a su nomenclatura va a ir cambiando. ¿Va a cambiar a qué? A ferro, a férrico, a distintos nombres, ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero por el momento nos quedamos con que está establecido de esta manera y punto, ¿no? Y finalmente acá en la parte superior lo que le da el orden a los elementos químicos vendría a ser el número atómico, ¿no? No se preocupen a los chicos que van ingresando, no hay problema, ¿no? Solamente hay que tratar de estar un poquito atentos para no perdernos, ¿no? Bien, entonces tenemos justamente en la parte superior izquierda su famoso número atómico, ¿no? Ojo, no todas las tablas lo tienen en el mismo lado, ¿no? O sea, tampoco se vayan a asustar si de repente ustedes compran su tabla periódica y está en el otro lado, no, pero el mío está acá, no, está en el otro lado. No, eso es hasta cierto punto irrelevante, ¿no? Lo que ustedes tienen que aprender es a identificar qué es, ¿no? El número que indica el orden básicamente es el número atómico y eso es una característica propia del elemento, ¿no? Que lo establecieron ya los estudiosos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces solamente nosotros nos regimos a respetarlo como está y nada más, ¿no? Y a trabajar así con la información que ya se nos ha venido brindando. Entonces, habiendo podido entender ya prácticamente cada cuadradito de nuestros elementos de la tabla periódica, de nuestros elementos químicos, ya podemos trabajar con ellos, ¿no? Ahora, ustedes de repente en algún momento se darán cuenta que yo voy a mencionar los elementos por su nombre y hasta cierto punto como que de memoria sus valencias o sus números atómicos quizá, ¿no? Pero eso es obviamente parte de la práctica y por el tiempo que yo los vengo conociendo. Ustedes no se preocupen porque ustedes recién los van a conocer. Es más, les presento la tabla periódica, ¿no? Y estos son los elementos químicos que justamente los va a contener. Y ya poco a poco que ustedes se vayan familiarizando con su tabla periódica y con los mismos, se van a poder ir dando cuenta que ya se van memorizando los nombres también, ¿no? Y guiándose de acuerdo a los símbolos que ya se nos presentan. ¿Por qué? Porque en las prácticas, ustedes si han revisado su módulo con anterioridad, se habrán podido dar cuenta que ya solamente les aparece los símbolos, ¿no? El símbolo químico. No les aparece el nombre, solamente les aparece el símbolo. Pero como ustedes van a tener su tabla periódica, se van a ir dando cuenta qué símbolo le pertenece a qué nombre o qué nombre le pertenece a qué símbolo y van a poder aprender a llamarlos por su nombre adecuadamente, ¿no? Y eso obviamente se da con el tiempo, ¿no? No es que de la noche a la mañana yo me lo voy a aprender de memoria. Hasta cierto punto es imposible, ¿no? Muchos que son guiados, justamente los ingenieros químicos, por ejemplo, que ven esto a profundidad, ni ellos mismos a veces se lo tienen todo de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se precisa trabajar con los más comunes, ¿no? A ver. Bien, entonces seguimos, continuamos, ¿no? Y hasta aquí entonces ya más o menos tenemos una idea de qué es la tabla periódica, de qué son los elementos químicos, de cuáles son los que estamos albergando, ¿Este está ¿no? activa audio? Y con quiénes vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta sí o sí nuestra tabla periódica, como les digo, para la próxima clase, para que nos facilite un poco más la práctica, ¿no? Porque si no practicamos, cualquier cosa que tú hagas, ese sí es un consejo de manera general, cualquier cosa que nosotros hagamos, si no lo practicamos, nos vamos a olvidar, ¿no? Entonces, sí o sí, chicos, lo recomendable es que se hagan acreedores a su tabla periódica,
y listo, ¿no? De esa manera ya vamos a poder trabajar mejor. Bien, entonces, habiendo conocido ya la tabla periódica con sus elementos y obviamente con sus grupos, ¿no? Según cómo está la leyenda aquí con su clasificación, vamos a poder ya entrar justamente al tema de funciones químicas, ¿no? Y en las funciones químicas, ¿qué vamos a ver o qué vamos a entender o qué vamos a tener por entendido? Prácticamente. Para eso tenemos aquí mi otro mapita, ¿no? En las funciones químicas tenemos que tener en cuenta que tenemos ciertas funciones que son inorgánicas. ¿Por qué hablamos de inorgánicas? Porque finalmente, hasta cierto punto, como les decía, no tienen vida los elementos químicos, ¿no? Y al no tener vida los elementos químicos, entonces es inorgánico, ¿no? Hablamos de preferencia, los hablamos o los nombramos de esta manera, ¿no? Inorgánicos, como decir inerte prácticamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los grupos más grandes, básicamente, como se pueden dar cuenta, ¿no? Aquí tenemos. Me voy a quedar hasta ahí, porque hasta ahí vamos a llegar. Bien, tenemos los grupos más grandes, ¿no? En la tabla periódica yo les había explicado que tenemos, a ver, recordamos, la parte de color celeste, estaban todos los elementos metales, ¿cierto? Y en la parte de color verde eran los elementos no metales, ¿no? Son, como les decía, son los grupos más grandes que tenemos en la tabla periódica. De que posiblemente trabajemos también con los gases nobles, quizá, ¿no? Y quizás no, también no nos compliquemos pensando más allá. Primero centrémonos en lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente el grupo de los metales y de los no metales. Tenemos acá el grupo de los metales. En este caso, los metales van a ser fusionados, ¿no? De acuerdo a las funciones que se está estableciendo. ¿Con qué? Con el oxígeno y con el hidrógeno, ¿no? Puede haber esas dos posibilidades de unión, ¿no? En este caso tenemos al oxígeno y por ende, si es que fusionamos un metal, cualquiera que sea, cualquiera de los elementos metales que tenemos con el oxígeno, nos va a dar como resultado un óxido básico, ¿no? Eso es lo que nos está indicando estas flechitas. Si tenemos un metal sumado con un hidrógeno, vamos a tener un hidruro metálico. Ese va a ser nuestro resultado. Si ustedes recuerdan parte de matemática, ahí han podido ver que las famosas funciones o ecuaciones pueden ser sumas o restas o multiplicaciones o divisiones o sumas, restas, multiplicaciones, todas fusionadas que nos dan un igual y un resultado, ¿cierto? Entonces, acá asociamos prácticamente lo mismo. No es tan matemático que digamos, pero hasta cierto punto también nos permite trabajar parte de la matemática que ya hemos llevado. Ahora, no tienen que traumarse ahorita pensando que de repente, uy, no, yo no me acuerdo de esto, yo no me acuerdo de lo... No, no es necesario que se asusten porque es relativa, lo vamos a ver de una manera un poco más sencilla, como para que justamente se vayan familiarizando con la temática, puesto que módulo tras módulo se va haciendo un poquito más complejo, ¿no? Entonces, no es necesario que yo les asuste aquí con las funciones químicas, si todavía las van a ver más adelante de manera un poquito más detallada, un poquito más compleja y se va a entender mejor, ¿no? Entonces, ahorita solamente nos centramos de verlo de manera un poco genérica, pero sí o sí tenemos que aprendernos esto, ¿no? Que dentro de nuestra tabla periódica cualquier elemento químico metal, o sea, que esté dentro del grupo de los metales, más el oxígeno, nos va a dar como resultado un óxido básico, ¿no? Y si está sumado o fusionado con un hidrógeno, nos va a dar un hidruro metálico, ¿no? Entonces ahí tenemos prácticamente dos versiones, ¿no? Cómo se puedan dar. Ahora tenemos en la parte de los no metales. También habían elementos no metales, ¿recuerdan? Entonces vamos a tener que un no metal más un oxígeno, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar como resultado un óxido básico. Y si tenemos un metal más un hidrógeno, nos va a dar como resultado un hidruro no metálico, lo que va a significar un ¿qué? Un ácido hidrácido, ¿no? Ese va a ser el nombre. Aquí vamos a ver funciones químicas, sin embargo, va a haber un punto en el que vamos a hablar ya de nomenclaturas. Cuando hablamos de nomenclaturas,
Estamos hablando del nombre que se le va a asignar prácticamente al resultado de esta función, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy el resultado de la función, o mejor dicho, si lo queremos llamar así, de la ecuación, función que ha existido entre mi padre y mi madre, ¿no? Entonces, ambos se unieron, se aparearon y finalmente el producto soy yo, ¿no? Soy una fusión de ambos porque tengo caracteres tanto de mi mamá, tanto de mi papá y yo soy el producto. Y al ser el producto me pusieron un nombre. ¿Y cuál fue mi nombre? Mi nombre pues fue Olenka, pero en este caso, ¿qué me agregaron? Celada por parte de mi papá y Pereda por parte de mi mamá. Lo mismo va a pasar con las funciones químicas, ¿no? En este caso, cada uno de ellos va a ir adquiriendo un nombre de acuerdo a los elementos con los que se vaya fusionando. Por ejemplo, si se dan cuenta, cuando fusionamos con el oxígeno, nos da como resultado un óxido, bueno, en este caso básico, ¿no? Ahora, si fusionamos con un hidrógeno, nos da un hidruro, en este caso metálico, ¿no? Ahora, si trabajamos un no metal nuevamente con un oxígeno, también nos da que un óxido básico, también óxido, ¿no? Y si trabajamos con un hidrógeno, ¿qué nos va a dar como resultado? Un hidruro no metálico, pero que en nomenclatura se viene a llamar ácido hidrácido, ¿no? Entonces, eso es lo común que hay entre ambos. Cuando es metal con oxígeno, óxido. No metal con oxígeno, óxido. Ahora tenemos metal con hidrógeno, hidruro, pero también podría ser ácido, ¿no? Y no metal más hidrógeno, ácido, ¿no? Entonces, esa es la separación que tenemos que hacer. Acá de repente, para ya aprenderlo de una vez y que ustedes no se mareen, acá le podemos poner ácido, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes asocian que este término se va a llamar ácido, igual el de acá, ¿no? También se va a llamar ácido. Entonces, las funciones químicas, básicamente eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Nos quiere decir que al aparearse o al fusionarse o al unirse un metal, ya sea con un oxígeno o un hidrógeno, nos va a dar otro resultado, que en el caso del oxígeno es óxido y en el caso del hidrógeno es ácido, ya sea en metal y no metal. Pero ¿dónde va a variar el nombre que lo va a hacer único? Por ejemplo, yo soy Celada Pereda, mi hermano también es Celada Pereda, mi hermana también es Celada Pereda. Pero ¿qué me hace a mí única? Mi nombre, porque mi nombre no va a ser igual que el de mi hermano y tampoco va a ser igual que el de mi hermana, ¿no? Vamos a tener nombres distintos. Lo mismo pasa con las funciones químicas. El elemento que yo haya escogido o que se me haya presentado para trabajar, o sea, por ejemplo, en los metales, va a ser lo que lo va a hacer único, ¿no? Es decir, por ejemplo, de metales, tenemos un montón de elementos. Ahorita vamos a mover básicamente nuestra pizarra, ¿no? Un poquito, para poder identificar dónde están todos nuestros metales, ¿no? Aquí tenemos a todos nuestros metales, ¿no? A ver, por ejemplo, yo decido trabajar con el litio. Ya va a ser diferente que yo trabaje con el hierro, va a ser diferente que trabaje con el cobalto, va a ser diferente de repente que trabaje con el osmio, ¿no? Y si trabajamos con no metales, ¿no? Vamos a tener que va a ser diferente que yo trabaje con el fósforo, que trabaje con el oxígeno y que trabaje con el azufre. Por ejemplo, puede ser óxido de qué. Si yo escojo algún elemento químico, metal, por ejemplo, óxido de níquel, por ejemplo, ¿no? Va a ser diferente que yo diga óxido de plata, ¿no? Por ejemplo, otro, óxido de plomo o ácido de indio, ¿no? Y ya de repente si hablo de un no metal, ácido de azufre, ¿no? Si se dan cuenta, ya ahí se está dando el diferente nombramiento para cada uno de estos compuestos, ¿no? De estas fusiones que se viene a dar con las funciones químicas.
Es lo mismo, como les vuelvo a repetir, a lo que pasa con nosotros, ¿no? Hasta cierto punto ese es el ejemplo más común que puedo asociarles para que ustedes puedan, hasta cierto punto entenderlo, ¿no? Asociado un poquito a la realidad. Lo mismo es para estas funciones químicas, ¿no? Y obviamente cada una de ellas va a tener reglas en específico. Estas reglas en específico son las que ya vamos a ver en adelante, ¿no? Entonces, hasta aquí, por favor, quisiera que ustedes de repente me confirmen si es que me han entendido mucho, me han entendido poco, de repente no me han entendido nada, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar. ¿O en qué parte de repente se han quedado? A ver, tenemos a Cristina que nos está levantando la mano. Yo sí le entendí un poco, a lo menos un poco. Bien, gracias Cristina. No sé, Elvira, alguien más que quiera que quiera opinar, ¿no? Más que todo para ver si es que puedo avanzar o si no, de repente indicarme en qué parte se perdió, ¿no? Para hacer ahí una retroalimentación. Bien, de todas maneras me quedo con la información que nos brindó Cristina, que creo que sí se ha entendido más o menos, ¿no? Igual poco a poco. Tenemos a Isabel López, está levantando la mano. Isabel, ¿cuál es su primer nombre? Rosa. Rosa López está levantando la mano. Rosa, ¿deseas hablar? Bien, vamos a continuar entonces ya con las diapositivas, ¿no? No vamos a avanzar corriendo así como para acabar la otra clase nada más, porque todavía tenemos varias semanas para poder terminar el módulo y la idea es que puedan aprenderlo, ¿no? Porque una cosa es, sí, lleve el módulo, ya todo, pero no, la cosa es aprenderlo, ¿no? Porque mientras lo aprendamos, hasta enseñar podemos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo aprendan para que hasta cierto punto, cuando tengan sus hijos, ¿no? Que les pregunten acerca de química, ustedes puedan enseñarles, ¿no? Se siente bonito que tu papá te enseñe, entonces es algo muy, muy interesante que ustedes puedan entenderlo bien para que puedan también explicar, enseñar y ayudar a sus hijos, ¿no? Posteriormente cuando les toque. Bien, entonces ahorita voy a compartir ya las diapositivas para ver en qué estamos, ya que nos vamos. Bien, entonces ya tenemos las funciones químicas, creo que ya se debe estar proyectando, sí, ya está. Bien, tenemos a las funciones químicas como ¿qué? Como un conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse. Claro, como hemos podido, si nos acordamos de la pizarra, ¿no? Que teníamos prácticamente el mapita conceptual, ¿no? Donde teníamos metal con oxígeno, con hidrógeno, no metal, oxígeno, hidrógeno. Si se dan cuenta, están teniendo una misma forma de cómo formarse, ¿no? Entonces, a eso se le atribuye el hecho de que sean funciones químicas, ¿no? Básicamente a eso. Bien, entonces continuamos. Ahora tenemos las funciones químicas inorgánicas, ya les había hecho una previa prácticamente con el mapita conceptual, y aquí vamos con la función óxido, ¿no? Si es preciso que ustedes tomen anotaciones, que subrayen su módulo, que escriban encima, háganlo. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a reforzar su conocimiento, su teoría, ¿no? Entonces vamos a hablar de la función óxido en específico. ¿Por qué óxido? Más o menos ya ustedes deben entender el hecho de que cuando les he puesto el mapita, ¿no? Cuando estaba el elemento y se fusionaba con el oxígeno, nos daba como resultado ¿qué? Un óxido. Entonces, eso es por lo cual se le llama función óxido.
¿no? Son compuestos binarios que van a resultar de la combinación de un elemento más el oxígeno, ¿no? Ahora, eso es por eso te hablan de solo un elemento. ¿Por qué? Porque puede ser metal o no metal. Cualquiera de los dos igual va a cumplir la función óxido, ¿no? Y tenemos en este caso la función óxido básico, que va a ser una de ellas, ¿no? Que resulta de la combinación de un metal más el oxígeno, ¿no? Entonces acá nos colocan justamente de forma lineal, ¿no? En un cuadradito, metal más oxígeno, nos va a dar, ¿qué nos va a dar? Un óxido básico, ¿no? Simple y sencillo, así como lo habíamos visto en el mapita conceptual, ¿no? Ahora, ¿pero qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la formulación y la nomenclatura. Como les venía diciendo, la nomenclatura es el nombre prácticamente que se le va a dar a este resultado, ¿no? Y esta nomenclatura deviene obviamente de quién, de con quién se está fusionando, si se está fusionando con oxígeno o si se está fusionando con hidrógeno, será un no metal, será un metal, depende mucho de esto, ¿no? Ahora, ¿qué elemento químico está trabajando? ¿Qué metal será con el que está trabajando? ¿Qué no metal estará utilizando para trabajar? De acuerdo a eso va a depender básicamente la nomenclatura que se le va a dar al resultado de esta función química. Y la formulación es básicamente pues el hecho de que sumamos un metal más un oxígeno y finalmente nos va a dar un óxido básico. Esa es la formulación, ¿no? Entonces, ahora leyendo un poquito de la teoría, nos indica que la formulación y nomenclatura dice, según la nomenclatura clásica, ojo, se utiliza la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal, ¿no? Ahora dice, si el metal tiene una sola valencia, dice, prácticamente lleva el mismo nombre, ¿no? Acá se comieron esa partecita. Ahora, si el metal tiene dos valencias, se le hace terminar en oso e ico. Pero esto no es que, ay, se me antojó ponerle oso y se me antojó ponerle ico. No. Esto va a depender solo y únicamente de qué. Oso para menor valencia e ico para mayor valencia. Ahorita seguramente se han mareado por todo lo que les he indicado. Pero ahorita voy a habilitar mi pizarra para poder hacerles un cuadrito de llaves y puedan asociarlo mejor, ¿no? Entonces, bien, chicos, voy a habilitar otra pizarra porque mi otra pizarra ya está llena, ¿no? No soy muy buena dibujante, que digamos, pero ahí vamos a hacer el intento para que se pueda entender parte de cómo es que se da esta nomenclatura, ¿no? En primer lugar, voy a compartir la anterior para que no se me vaya el concepto. Bien, chicos, en la teoría nos está indicando una cosa. Nos está indicando que va a depender de qué, del estado de oxidación, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, su tabla periódica es muy necesaria que ustedes lo tengan a la mano, porque va a depender no sé si lo estoy marcando bien o no. Acá van a estar los estados de oxidación de los elementos químicos, ¿no? Miren, si se dan cuenta, acá hay uno, acá también, todos van a tener, ¿no? Entonces, de esto va a depender básicamente el nombre que va a recibir nuestra función química, ¿no? Entonces, es preciso indicarles y vean lo necesario que es que ustedes tengan su tabla a la mano, ¿no? Entonces, de esto va a depender qué nombre vamos a ponerle. Bien, habiendo entendido o recordado prácticamente esto, ahorita voy a compartir mi pizarra nuevecita para que puedan compartir, para que puedan asociar la nomenclatura como tal, ¿no?
Bien, teniendo en cuenta básicamente el hecho de que hay que darle un nombre a nuestra función química, lo que vamos a hacer básicamente es ver el tema de la nomenclatura. Entonces aquí vamos a poner nomenclatura, que está asociado básicamente a qué? Al nombre, ¿no? Al nombre que se le va a dar. Ahora, ¿esta nomenclatura de qué depende? Va a depender básicamente de qué, del famoso estado de oxidación. Vamos a poner estado de oxidación. Va a depender de esto, chicos, ¿no? De esto básicamente va a depender nuestro... el nombre que le vamos a dar a nuestro función química, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tener básicamente que ver, nos está indicando que vamos a asignarle en primer lugar la palabra óxido, ¿no? Vamos a ver, vamos a agregar la palabra óxido. De aquí vamos a volver a la diapositiva para que puedan corroborar, ¿no? Nos dijo que teníamos que agregarle óxido. Bien, le estamos agregando la palabra óxido. Ahí nos dice que tenemos que agregarle la palabra o la sílaba de también, ¿no? De. ¿Y qué más? Y que teníamos que colocar el nombre del metal, ¿no? Tenemos que agregar el nombre del metal o no metal que estemos trabajando y que finalice en ¿qué? Nos está diciendo que finalice en oso o en qué o en ico. ¿No? Cualquiera de esas dos terminaciones prácticamente. Ahora, el oso, ¿para qué va a ser? Va a ser cuando el estado de oxidación va a ser ¿qué? Va a ser menor. ¿Y el ico en qué caso se va a dar? Va a ser cuando el estado de oxidación, o sea, este de acá, va a ser ¿qué? Va a ser mayor, ¿no? En estos casos, chicos, es que se va a asignar básicamente esta terminación, ¿no? Pero eso es si es que tenemos dos estados de oxidación, ¿no? Si tenemos menor y si tenemos mayor. ¿Y cómo era si es que no, finalmente no teníamos estado de oxidación, solamente tenía uno? Acá irá el nombre de qué, tanto del metal mía no me salió. ¿Como de quién? Como del no metal.
Cualquiera de estos se va a utilizar, no depende del que se utilice prácticamente. ¿Y en qué va a terminar? En oso, si es que su estado de oxidación es menor, o en ico, si es que el estado de oxidación es mayor. Entonces, este debería ir acá. Si es que el estado de oxidación es mayor, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos quiere decir la nomenclatura. De esta manera nosotros vamos a asignar el nombre, ¿no? Sí o sí se le va a agregar óxido. Acá me comí la tilde, ¿no? Óxido de, acá el nombre del metal, el nombre del no metal, de acuerdo al elemento que se use, ¿no? Tenemos el oso si es que el estado de oxidación es menor y el ico si es que el estado de oxidación es mayor, ¿no? Los estados de oxidación, acá les voy a poner una flechita para acá arriba, ¿no? Eso parece cualquier cosa menos una flecha. Entonces vamos a tener que puede ser, son un montón los estados de oxidación. Puede ser 1, puede ser 3, puede ser, me comí el 2, ¿no? Lo pondremos acá el 2, puede ser 4, puede ser 5, así hasta el 8, ¿no? Esos son los estados de oxidación que pueden existir. Pero obviamente todos los elementos químicos tienen estados de oxidación, ¿no? Pero lo que es obvio también, o mejor dicho, lo que está sobreentendido, es que un elemento químico no los tiene todos. Ojo, no es que un elemento químico va a tener del 1 al 8, no. Va a tener 1, por ejemplo, será 2 y 4. El otro tendrá 2, 4, 6. El otro tendrá solo 2. El otro tendrá solo 3. El otro tendrá 1, 3 y 7. El otro tendrá 1, 3 y 5. Es indistinto. Es por eso que ustedes sí o sí tienen que disponer de su tablita periódica para que puedan saber cuál es el estado de oxidación o cuáles son los estados de oxidación de los elementos con los cuales están trabajando, ¿no? Entonces, teniendo este ejemplo, o bueno, ¿cómo se puede decir? Estructura de cómo se da la nomenclatura, vamos a volver ahorita a la diapositiva, ¿no? Para que puedan apreciar lo que dice teóricamente, ¿no? Entonces, teóricamente nos está diciendo eso. Dice, la palabra genérica óxido, ya lo habíamos colocado, ¿no? Seguido de la preposición de, ya lo habíamos colocado. Y tenemos también el nombre del metal, ¿no? Que puede ser aluminio, puede ser hierro, puede ser cobre, cualquier elemento de la tabla periódica, ¿no? Y también tenemos la terminación prácticamente de oso e ico, dependiendo si es menor o es mayor, ¿no? Es lo que hemos colocado prácticamente en la pizarra, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a tener como ejemplos 3 de manera específica, ¿no? Vamos a tener 3 de manera específica. Y dentro de estos 3 vamos a tener al aluminio, ¿no? Que es nuestro primer ejemplo, que es el símbolo AL. Ya ustedes se van a ir familiarizando, obviamente, con sus elementos de la tabla periódica, van a ir viendo los símbolos y van a ir asociando, ¿no? AL más el oxígeno, que usualmente el oxígeno su única valencia es 2, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser aluminio 2, oxígeno 3, óxido de aluminio. Como les dije, va la palabra óxido, seguido de la preposición de y seguido del nombre del metal, siempre y cuando el metal solo tenga una valencia o estado de oxidación. Hasta cierto punto creo que mejor vamos a eliminar la palabra valencia, ¿no? Porque nos confunde un poco, y nos quedamos solo con estados de oxidación, ¿no? Entonces, que vendrían a ser lo mismo prácticamente, ¿no?
¿no? Entonces, vamos a tener eso como ejemplo, ¿no? En este caso, el aluminio tiene solo un estado de oxidación, ¿no? A ver, no sé quién tenía su tabla periódica, pero ahí en su tabla periódica lo puede verificar, ¿no? Y tenemos exactamente un estado de oxidación. Y que es el 3. Y es por eso que se le coloca el nombre del metal tal cual. Si se dan cuenta, aluminio, aluminio no cambió, sigue siendo el mismo. Ahora tenemos el fierro, ¿no? A ver, Rosa ha levantado la mano. ¿Alguien ha levantado la mano? Bien, chicos. Entonces, vamos a tener... Perdón, ya. Ese es el primer ejemplo, ¿no? En el caso de que tengamos solo una valencia, sí o sí se le coloca el nombre del elemento tal cual, no sufre ninguna modificación. Pero ya trabajando con el segundo, prácticamente, vamos a tener al Fe, que si se acuerdan, su nombre cuál es, hierro, ¿no? Es hierro, pero aquí va a cambiar de nombre, ¿no? Ese es el ejemplo claro en el que cambian de nombre. Y tenemos sumado al oxígeno. Vamos a tener como resultado un FeO, ¿no? Es el famoso feo, ¿no? No, chicos, por si acaso, es cuestión solamente del resultado de la función. Y va a ser como resultado el nombre o la nomenclatura, va a tener como nombre óxido ferroso. Si se dan cuenta, aquí ya viene a entrar la terminación oso y obviamente está cambiando el nombre de... No sería adecuado colocarle hierroso, por ejemplo, porque el nombre ya cambia a ser fer, ¿no? Como decir ferro prácticamente. Y cambia a ser ferrooso, ¿no? Ferroso. ¿Por qué oso? Porque está trabajando con su menor valencia. Entonces, eso ustedes lo van a poder corroborar en su tabla periódica cuando vean que el hierro tiene dos terminaciones, dos estados de oxidación, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan comparar cuál es menor y cuál es mayor. De todas maneras, voy a buscarlo acá en la tablita, ¿no? Pero quiero que se quede claro esta información o estos ejemplos para poder comparar más que todo. Y tenemos el tercero, que tenemos nuevamente al hierro, pero en este caso con su símbolo Fe, tenemos al oxígeno, que tiene su su estado de oxidación 2, ¿no? Y tenemos que justamente se le hace un traslape ahí, y queda Fe2O3 y tenemos como óxido férrico, ¿no? Acá sucedió lo mismo que en el anterior, pero la terminación termina en ico. ¿Y por qué termina en ico? Porque está trabajando con su mayor valencia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a deslindar prácticamente y ustedes lo van a evidenciar o lo van a tener más claro siempre y cuando tengan su tabla periódica a la mano, ¿no? En este caso, no puedo colocarles las dos pantallas al mismo tiempo, ¿no? Pero si ustedes tienen su tabla periódica, o mejor dicho, cuando tengan su tabla periódica, van a poder darse cuenta de ese cambio que existe, ¿no? Y por qué. Y van a poder entender mejor la razón, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos como ejemplos, ¿no? Lo más probable es que más adelante ya veamos de una manera un poquito más detallada, ¿no? Incluso por qué es que la valencia es 2, 3 y por qué cambia, por qué se cambia, por qué se pasa al otro lado, por qué uno ya no aparece y en el otro sí, ¿no? Entonces, todo eso se va a ir explicando poco a poco, ¿no, chicos? Bien, entonces, terminando prácticamente el tema de la función óxido básico, que está dentro de la función óxido general, también vamos a tener una función que es óxido ácido, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué es óxido ácido y en el otro? En este caso se le llaman también anhidridos, o sea, incluso cambia de nombre, ¿no? Incluso cambia de nombre. Y básicamente resultan de la combinación de un no metal más el oxígeno. Entonces, aquí que ha cambiado el hecho de que sea un no metal, ¿no? En el anterior fue un metal. En este caso es un no metal.
fusionado con el oxígeno que finalmente nos da como resultado el anhidrido. O sea, ya no será la palabra óxido de o u óxido nada más, sino será anhidrido, ¿no? Esa va a ser la diferencia que van a existir entre ambas funciones ácido, ¿no? Perdón, óxido. Ahora, eso es lo que ustedes pueden detallar dentro si les gustaría, ¿no? Yo les hago una propuesta que puedan tener en su cuaderno, ¿no? Como un formulario, ¿no? Donde ustedes puedan colocar ahí función óxido, por ejemplo, óxido básico, y ponen metal más oxígeno igual óxido, ¿no? Óxido D, por ejemplo. Y más abajito pueden colocar óxido ácido y pueden colocar el no metal más el oxígeno guión que nos da anhidrido, ¿no? Entonces, de esa manera ya a ustedes se les va quedando como una tablita que no se complican con muchas letras, sino que es un poquito más específico, ¿no? Que es un poquito más específico y ya lo tienen hasta como claves, ¿no? Y se les hace un poquito más sencillo. Entonces, eso es algo que les podría simplificar un poquito para que puedan entenderlo mejor, ¿no? De todas maneras, el mapita, ¿no? Lo voy a colocar para la siguiente diapositiva y ahí para que le puedan tomar foto y también se puedan quedar con ello, ¿no? Bien, así como el óxido básico tenía prácticamente su formulación y su nomenclatura. Lo mismo pasa con el óxido ácido, ¿no? De la misma forma, prácticamente. ¿La formulación qué es? La formulación es el hecho de que esté no metal más oxígeno igual anhidrido. Esa es la formulación. Pero la nomenclatura se va a dar de muchas formas, ¿no? En este caso, usualmente los no metales suelen tener más estados de oxidación. Y wow, nos complica un poquito más la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque si en el otro solamente era ico, era oso, ico y nada más, en este caso puede que tengamos hasta 4 estados de oxidación, ¿no? Y al tener como 4 estados de oxidación y para poder diferenciarlos, se les tiene que agregar más prefijos, se les tiene que agregar a estos nombres, ¿no? Para poder diferenciarlos. Y aquí tenemos justamente en la nomenclatura clásica, como nos indica, se utiliza la palabra genérica anhidrido, seguido del nombre del no metal, ¿no? Según cómo se den los casos. Por ejemplo, tenemos el primer caso. Dice, si el no metal tiene una sola valencia, se le da la terminación ico. Aquí ya es diferente, ¿no? No es como en el anterior, que en el anterior prácticamente era ico para el mayor y oso para el menor. En este caso sí se le agrega la terminación ico al que es solamente uno, ¿no? O sea, si se dan cuenta, se pueden marear ahorita un montón, ¿no? Pero es algo que se va desglosando poquito a poquito y más que todo cuando ya van haciendo un formulario más detallado, más específico, ahí van a ir aclarando un poquito la mente, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí nada más, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero marearlos más. Claro, como dice Cristina, ya se confundió, ¿no? Suele pasar porque son como que parece que es lo mismo, pero no lo es. Entonces, nos quedamos hasta acá para que ya la otra clase arranquemos, ¿no? Y ya de repente les presente un ejemplo de cómo podrían hacer su formulario para que ya no para que les sea más específico, ¿no? Para que les sea más específico y evitemos justamente la confusión, ¿no? Entonces, Cristina, ¿nos quieres decir algo? Sí, Miss, muchas gracias por la clase. Sí, no se preocupen, chicos. Entonces, ahorita ya vamos terminando, ¿no? Nos vamos quedando ahí. ¿Por qué? Porque considero que con la introducción que hemos hecho prácticamente de la química para llegar a las funciones y por lo menos haber visto la primera función,
ya ha sido bastante, ¿no? Entonces, ahorita queda que procesen prácticamente toda esta información, que lo procesen, que de repente hagan un formulario así, hasta aquí, ¿no? Hasta la función óxido básico, básicamente, y ya con eso empezamos a trabajar desde la próxima clase, ¿no? Desde la próxima semana. Entonces, bien, chicos, sin nada más que agregar por el momento, ¿no? Les doy las gracias por estar presentes en la clase, por haber participado y espero también que haya sido muy gratificante para ustedes. Y bueno, de aquí desearles un bonito fin de semana y que puedan pues aprovecharlo, ¿no? Entonces, ahorita lo único